Bien, yo soy Ricardo Cruz Silva, soy médico, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas, trabajo desde hace 29 años para el Hospital Hidalgo. No siempre fue en el área de urgencias. Yo empecé trabajando en el Hospital Hidalgo desde el área del laboratorio clínico, cuando estaba en la prepa. Y pues después la universidad la hice trabajando para el Hospital Hidalgo en ese turno nocturno laboratorio. Cuando termino la carrera me fui a trabajar ahí como médico unos meses en lo que me fui a la especialidad, y desde que regresé de la especialidad he estado trabajando ahí. Seguramente yo nunca quise ser médico, eso es algo que digo, no, o nunca soñé con ser médico, no que no hubiera querido, nunca soñé con ser médico. Yo desde niño recuerdo que quería ser como un Ciro Peraloca, yo quería trabajar en un laboratorio y que pensaba que iba a trabajar como en un subterráneo 20 pisos abajo. Y cuando entré a la preparatoria estudié ahí laboratorio clínico, ahí se cumplió como mi sueño. Ya no tenía como una aspiración mayor en el laboratorio y entendí que en el hospital pues había una figura que yo quería alcanzar. Hasta que yo fui laboratorista clínico me di cuenta de que también podía aspirar a ser médico y quería aspirar a ser médico. Y por eso me metí a la carrera de medicina. Terminando medicina yo no sabía qué quería hacer. Sinceramente he visto grandes médicos generales y soy su fan. Yo quería ser un gran médico general, y era mi texto, siempre era mi diálogo, yo quiero ser un buen médico general. No soñaba con una especialidad porque, pues sinceramente una especialidad te encasilla en cierto grupo de pacientes y llega un momento en el que te sientes aburrido de ver solamente esa área. Hubo un momento en el que conocí que había una especialidad que se llamaba medicina de urgencia y que veía todo, y que eras como especialista de los primeros 15 minutos de un paciente grave. Esa es la característica de las urgencias. Eres especialista en la estabilización de los pacientes graves. Así que nunca sabes qué te va a llegar. Nunca te puedes aburrir de lo que no sabes que vas a tener. Entonces, creo que fue lo que me orilló a hacer medicina de urgencias, que desde donde estoy hago una medicina general. Creo que es una medicina general con pasión, con cariño, y es una medicina general de especialidad, punto. Fíjate que pasó algo importante cuando nos anunciaron en diciembre del 2019 y en enero, los primeros días del 2020, que había el rumor de que estaba un virus corriendo por China, que Wuhan estaba siendo atacado por un virus. Pues la verdad es que vimos muy lejana la posibilidad de que todo esto nos alcanzara a nosotros. Digo, la historia habla diferente de los virus. Hay virus que se pueden contener regularmente en los sitios en donde se crea. No esperábamos esa vorágine de eventos que se generaron. Veníamos apenas digiriendo o trabajando toda la información que teníamos de la pandemia anterior, que fue la de influenza, en donde nos tocó un arribo masivo de pacientes, teníamos salas de espera llenas, había que hacer una dinámica diferente. Entonces, pues planeamos cómo iba a ser el protocolo de atención en caso de que llegara, pero lo veíamos muy lejano. Los primeros días, pues veíamos cómo la gente se llenó los hospitales en China y después siguió Europa. Ya cuando llegó a Europa el arribo masivo de pacientes, veíamos nosotros cómo la gente que estaba confinada salían a aplaudirle al personal de salud. Eso era algo que siempre era muy bien visto en las redes sociales. Hubo un aumento de usuarios de redes sociales. Todos estábamos en casa, todos estaban en casa viendo esto. Estábamos sin hacer nada. Nosotros también, equipo de salud. Llega un momento en el que decíamos, bueno, pues no tenemos pacientes, y toda la gente quería agradecerle al equipo de salud por algo que todavía no había hecho. Entonces, pues hubo muchos eventos chuscos, tuvimos por ahí mucha gente que llegó a aplaudir, y le aplaudía a todo mundo, o sea, y nosotros no habíamos visto un solo paciente de COVID. No fue hasta abril cuando empezaron a llegar los pacientes, y todos nuestros casos eran casos importados. La gente que había viajado de China, la gente que venía de Estados Unidos, la gente que fue a Europa, o sea, eran casos importados.
y estábamos confinados nosotros, cuando no debimos de habernos confinado. La verdad es que hubo muchas situaciones que estuvieron marcadas solamente por la dinámica de Europa, porque fuimos siguiendo toda la dinámica de Europa. Todo lo que ellos hacían lo estábamos imitando porque no había más información. Hubo quien nos dijo que en Europa estaban intubando a todos los pacientes y entre más temprano intubaban a los pacientes tenían mejor pronóstico. Por supuesto que la población de Europa no es como la población de México, y estoy hablando de edades. Nosotros tenemos gente mucho más joven que tiene respuestas inflamatorias completamente diferentes. Entonces, pues fuimos cada día más aprendiendo, y aprendíamos de la noche a la mañana, literal, porque había días que nos acostábamos con una información y en la mañana ya había cambiado totalmente el manejo. Un día recetábamos una cosa y al día siguiente nos decían eso no sirve, y entonces teníamos que cambiar y cambiar y cambiar. Cuando teníamos a los pacientes en soledad, porque eso fue lo que generó todo el movimiento. Abril teníamos un solo paciente, esa es la verdad. Teníamos un solo paciente bien estable, tranquilo, y ese paciente, eso era el común denominador en todos los hospitales en el país. O sea, teníamos muy pocos pacientes, mucho recurso, mucho personal, y entonces solamente nos vestíamos para ver desde fuera a un paciente aislado porque teníamos el temor de acercarnos. Si el paciente solamente estaba ahí para vigilancia, y muchas veces los veíamos a través de videollamadas porque le pasaba su celular y nos podíamos ver, pues exactamente lo mismo podíamos hacer desde su casa. Y le sugerimos a ese paciente, ese primer paciente que es nuestro paciente cero, hablando de telemedicina. No fue el primer paciente del hospital. Yo lo recuerdo hasta con mucho cariño, porque fue alguien que su nombre es Iván Guadalupe. Y ese joven lo teníamos aislado solo y él no sabía ni qué estaba pasando, él no se sentía mal. Había momentos en los que estaba enojado, había momentos en los que estaba triste, pero aislado siempre. Decidimos mandarlo a su casa y empezamos a hacerle una videollamada todos los días. Y después de Iván Guadalupe se sumaron muchos otros pacientes. Todos los pacientes que ya estaban en condiciones de únicamente observación y que cumplían con el requisito de tener una conectividad a internet, que tenían un dispositivo para poder conectarse, que tenían cercanía con el hospital por cualquier situación de gravedad, podíamos regresarlos. Pues a todos ellos los empezamos a meter al programa. Ese programa fue un programa que nos rompió el alma desde el principio. Y digo desde el principio porque nosotros estábamos con miedo, igualito que toda la gente. Nos acercábamos, nos quedábamos allá dentro de las áreas de COVID con la posibilidad de infectarnos y con el miedo de llevar virus a la casa, con el miedo de morir porque estaba muriendo gente de salud. Y entonces sí decidimos que teníamos que empezar a tener terapia. Y la terapia no existía, o sea, no teníamos una terapia disponible, porque éramos los de COVID. Los de COVID no se podían pasear por el hospital, los de COVID no se podían pasear por un centro comercial. ¿Por qué? Porque los de COVID les aventaban cloro, a los de COVID les aventaban, no sé. Siempre tuvimos comentarios. Yo, a título personal, sé que gran parte de mi familia se alejó porque yo estaba en COVID. Decían, vamos a hacer fiesta, pero no inviten a Ricardo porque está en COVID. Ese fue un común denominador en todos los escenarios, no nada más en el mío. Esa segregación, ese rechazo social lo tuvimos y lo aceptábamos porque estábamos muy molestos con la gente que hacía fiestas. Entonces qué bueno que no nos invitaban a las fiestas. Llega el arribo masivo de pacientes y entonces ya no podíamos decir, ¿sabes qué? Que se queden todos, no había dónde. Así que de forma prematura empezamos a mandar pacientes a sus casas. Los empezamos a mandar y seguíamos con la terapia y nos dimos cuenta que la terapia era estarnos viendo a la cara sin cubrebocas. Eso era terapia. Para nosotros fue catártico vernos sin cubrebocas a través de videoconferencia, ver a los pacientes, conocerlos y que nos conocieran, ver lo vulnerable que eran. Nos metíamos a sus casas, a su intimidad, realmente. La primera alta que dimos era una alta
masiva porque era toda una familia, cada personaje de la familia estaba fuera en sus habitaciones o en sus casas, eran tres familias diferentes, pero todos de un mismo núcleo familiar, de un mismo contagio. Recuerdo al señor que cuando terminamos las videoconferencias, que dijimos ya, ustedes ya están dados de alta. El señor estaba frente a la cámara y entonces empieza a caminar hacia atrás. Camina hacia atrás y se ve a cuadro todo el señor y dice: doctor, yo no tengo nada que ofrecerle. Lo único que puedo hacer es esto. Y entonces el señor empieza a aplaudir. Y el señor empieza a aplaudir de una forma en la que todas las demás cámaras aplaudieron por inercia. Ay, caray, lo cuento y me sigo emocionando, te lo juro, porque yo tenía unos audífonos, tengo una foto de ese evento, porque nada más se ve cuando estoy llorando y los audífonos, nadie supo, porque estaba por ahí cerca la nutrióloga. No supo qué estaba pasando, no supo qué acababa de hacer la gente. Y entonces nada más vio que yo empecé a llorar y que dije: híjole, es que si me hubieran dicho que va a pasar esto, seguramente no hubiera sido diferente mi respuesta. Eso motivó, de verdad, estaba la nutrióloga ahí, la nutrióloga dice: ¿en qué puedo ayudar? ¿Y en qué puedo ayudar? Y resulta que se convirtió en un pilar fundamental del grupo, porque ella decía, la gente estaba en sus casas y a la gente le llevaban bolsas de mandado. A la gente le decían: aquí está, te lo dejo en la cochera, te dejo en la puerta el mandado. Nunca sabían qué necesitaba la gente, le llevaban lo que consideraban que necesitaban. La gente no tenía comida, comían lo que había. Y la nutrióloga fue alguien tan espectacular que dijo una frase que me tiene todavía muy, muy enganchado con su actividad profesional. Dijo: dime qué tienes en tu refrigerador, lleva tu cámara al refrigerador y yo te hago un menú. El paciente abrió su refrigerador, Griselda abre su refrigerador y entonces la nutrióloga Miriam de Lira le organiza un menú para que ella pudiera comer toda esa semana. Y así como fue con ella, fue con todos. Hizo una nutrición de una forma espectacular y personalizada, de forma individual, basados en los recursos de cada paciente. Nos faltaba alguien, Nos faltaba gente que nos ayudara a hacer rehabilitación pulmonar, porque en ese momento no había nadie, no había escrito nada que nos hablara de rehabilitación pulmonar. Pero resulta que acabábamos de ver nosotros que el comportamiento de Europa no era lo más adecuado para nosotros. Intubar prematuramente a los pacientes no nos funcionó. Se estaba muriendo toda la gente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos no intubar y decidimos empezar con rehabilitación pulmonar. Y ese paciente, hay un paciente cero para todo. De verdad, hay un paciente cero para todo. El paciente cero de las videoconferencias fue Iván Guadalupe. El paciente cero de la nutrición fue Griselda. Y hay un paciente que es Osvaldo Hernández, que se fue nuestro paciente cero para no intubación. Él dijo: no me voy a intubar. No me voy a intubar porque si me intuban, pierdo toda la posibilidad de controlar yo. Dice: yo me conozco, yo le puedo echar muchas ganas. Entonces empezamos rehabilitación con él. Y la rehabilitación pulmonar fue un choque primero, porque dijimos: no lo vamos a intubar. Y entonces todo lo que sabíamos se nos estaba volteando encima. Y decían los otros médicos, decían: es que se va a morir, si no lo intubamos se va a morir. Hubo un rompimiento severo ese día, muy, muy, muy crítico, porque hubo incluso quien dijo: si se muere es por tu culpa, porque no lo intubaste. Y con eso, si te vas a tu casa sintiendo la responsabilidad enorme. 11 de la noche, no podía dormir. 12 de la noche, no podía dormir. 1 de la mañana me levanto y le digo a mi esposa: perdón, tengo que ir al hospital. Tengo que ir a ver cómo está Osvaldo. Llego a ver a Osvaldo y Osvaldo estaba triste. Estaba solo. Estaba haciendo su ejercicio de rehabilitación pulmonar. Y saturaba en el límite. Hicimos una videollamada a su casa a la 1 de la mañana. Solamente se escuchaba, porque a la 1 de la mañana una videollamada es oscura. Se escuchaba gente que se movía en la videollamada. Gritaban: es el panzón, porque era la familia era lo que gritaba, así: es el panzón. Entonces le hacen la videollamada. Le hablan de una forma con amor, con cariño. Él llora.
Y cuando se termina la videollamada, su saturación empezó a subir. Siguió echándole muchas ganas a Osvaldo y él nos enseñó que se puede sobrevivir sin la intubación. Él fue nuestro paciente cero, él fue el que nos permitió aprender esa parte. Y a partir de ahí ya no intubábamos, pero necesitábamos rehabilitar. Entonces buscamos a la licenciada Fernanda Ramírez, que fue quien nos enseñó cómo rehabilitar a los pacientes, hacer rehabilitación pulmonar y rehabilitación física. Creó un programa así completamente diferente a lo que ella hacía y lo creó a través de videoconferencia. Y éramos un equipo, chiquito, pero éramos un equipo, ¿no? La nutrióloga, la rehabilitadora y yo. Y se incluye otro médico, que es el doctor Osvaldo Hernández, se incluye en el grupo para fortalecer todos los apoyos. Y la verdad es que ya estábamos muy sólidos, pero los pacientes estaban tristes. La gente estaba muy triste, la gente la estaba pasando mal en soledad. Y había gente que entraba en crisis porque la ansiedad, los ataques de pánico, eso lo vivimos todos, ¿no? O sea, un ataque de pánico, estoy seguro que lo entiendo porque tuve por lo menos 3, ¿no? O sea, no sé si recuerdan cómo estaban las máscaras que utilizábamos, eran máscaras con sello hermético, totalmente facial. Y aquí arriba les poníamos una válvula, como en el snorkel que llevaba, le poníamos una válvula que solamente tenía una dirección. Justo en una intubación, yo tomo el laringoscopio, estaba listo para intubar, y entonces quieres respirar y ya no podía porque la válvula se tapó. No podía respirar. Por más que hiciera, no sabía cómo hacer que la válvula volviera a funcionar. Entonces ya no podía respirar, jalaba aire, no podía. Si corría esa intubación, ese paciente moría. Entonces, recuerdo que con el último aire lo intubé y le digo a alguien, hazte cargo. Y hazte cargo y corría, porque no me puedo botar la mascarilla en un lugar donde se acababa de intubar a alguien. Eso es un contagio seguro. Recuerdo que corrí así con esa falta de aire, corrí afuera del área de urgencia. Me quité la mascarilla y seguí corriendo hasta un área en donde llega el helicóptero. Y sí sientes las ganas de llorar, sientes las ganas de gritar, te sientes muy mal con esos ataques de pánico, porque sabes que es muy difícil la falta de aire y eso es lo que vivían los pacientes, ¿no? Recuerdo a la nutrióloga ir por mí y ya ella me jaló y entonces ya todo se tranquilizó. Pero entendimos a los pacientes, vivíamos con ellos esas cosas. Entonces nos faltaba una psicóloga. Y conseguimos que la licenciada Josefina Lupercio desde psicología dijera, yo apoyo, y empezó a hacer videoconferencias ella para dar apoyo psicológico a los pacientes y creó todo un modelo de primeros auxilios psicológicos. Ahora sí estábamos completos. Éramos los 5, 4 a cuadro todos los días, porque los 2 médicos, la nutrióloga y la rehabilitadora estábamos a cuadro. Nosotros creíamos que solamente le hacíamos una videollamada a los pacientes y de repente ya teníamos 300 pacientes en el programa. O sea, ya habíamos egresado 300 personas, ya teníamos un modelo, porque sabíamos que la gente duraba 2 semanas con nosotros, de lunes a domingo, porque los sábados y domingos que no íbamos nos conectábamos desde la casa. Dejamos de conectarnos porque empezamos a lastimar a nuestras familias. Yo estoy bien seguro que lo hicimos, porque tuvimos por ahí un caso en donde un paciente nos dice que él tiene derecho a él tenía derecho a audiencia a alguna de las instituciones aquí en Aguascalientes. Y estaba con saturación muy baja, evidentemente tenía una neumonía, necesitábamos una tomografía y no lo podíamos acercar al hospital porque él tenía un sitio de derecho a audiencia. Lo mandamos a ese lugar, recibió la atención inicial y le negaron la tomografía. Cuando le digo, es que te tienes que hospitalizar, estaba desde mi casa, le digo, te tienes que hospitalizar, necesitamos hacerte la tomografía, tienes una neumonía, estás grave. Hice mi comentario y recuerdo haber visto detrás de mi computadora la cara de mi esposa. Se le notó cómo se le partió el alma nada más de saber el caso, lo poquito que supo del caso.
y la vi muy angustiada, la vi con los ojos llorosos, la vi preocupada y todo el día estuvo preocupada con ese caso, le daba vueltas. Entendí que ella no tiene por qué contaminarse con todo esto emocionalmente, no tenía yo por qué llevar todas estas cosas a mi casa. Y decidimos dejar de hacerlo en fin de semana, no ese fin de semana, lo hicimos 2 semanas después. Cuando lo dimos de alta por fin a este mismo paciente, le digo, perdón, te mereces un alta el jueves, pero no te lo voy a dar el jueves, te lo voy a dar el sábado. Porque quería que estuviera mi esposa ahí. Dije, si ya te contaminé con esta información tan negativa, ahora quiero premiarte con una información positiva. El paciente sobrevivió, el paciente le fue muy bien y el paciente lo dimos de alta y hubo aplausos. Entonces, ese detalle hizo que frenáramos también por salud mental, que frenáramos la actividad sábados y domingos, pero le pusimos ya un orden al programa. El programa ya sabíamos que el paciente al menos tenía que tener 10 sesiones con el médico, 10 sesiones con la nutrióloga y 10 sesiones con la rehabilitadora física y tantas sesiones con la psicóloga como fueran necesarias, ¿no? Entonces, en 2 semanas podíamos egresar a la mayor parte de los pacientes. Había algunos que teníamos que llevarlos a más tiempo y había otros pacientes que llegaban y se iban en 1 semana. Cuando se empezó a hacer popular esto, nos mandaron gente del IMSS a capacitarse en el programa para poder seguirlo y por ahí creo que hay una doctora Lourdes Sauceda que hizo un programa muy similar, pero lo hizo sola, no, ella como médico lo hizo sin apoyos nutricionales, psicológicos o rehabilitación, pero es muy loable su trabajo. Aparte de ella, digo, se hizo popular el programa, tan popular que tuvimos gente de Cancún, tuvimos gente de Ciudad de México, tuvimos gente de Querétaro, tuvimos gente de Florida, tuvimos gente de California y algunas personas de Colombia. Hasta el día de hoy conservamos la amistad, conservamos todavía el contacto con toda esa gente que estuvo acompañándonos en el programa durante un tiempo. Mucha gente se conoce, mucha gente se conoció a través de las videoconferencias. Y eso fue el gran programa de telemedicina que hicimos. Y a partir de ahí pusimos todas las reglas de operación del programa. Y lo operamos durante casi 2 años el programa. Casi 2 años porque cuando bajó el volumen tan alto de hospitalizados, tuvimos que cerrar el programa porque ya teníamos pacientes respiratorios y pacientes no respiratorios. La cantidad de trabajo todavía aumentó y pues decidimos ya terminarlo y darle seguimiento a los poquitos pacientes de una forma personal. Creo que es ahí donde termina y termina de una forma espectacular porque hicimos un cierre. El cierre que hicimos, a mí me dijeron, te autorizo que vengan 30 pacientes, 30 personas a un evento porque es un evento masivo, no podíamos hacerlo. Pues yo invité 30. Llegaron como 100, pero yo invité 30. Entonces, esas personas que llegaron, en cuanto supieron que íbamos a estar en un evento de cierre, llegaron medios de comunicación, llegaron los pacientes, hicimos un cierre tanto físico como virtual porque todos nuestros externos, todos nuestros foráneos y nuestros extranjeros se conectaron a la par para estar escuchando la ceremonia de cierre, de clausura del programa de teleconferencias. Y ese programa nos lo publicó Carlos Slim desde su plataforma, nos lo publicó, hubo muchas entrevistas, hubo mucha difusión, que yo creo que eso hizo que la gente se acercara mucho al equipo de salud porque estábamos divorciados, totalmente divorciados, toda la gente, los pacientes con los médicos. Parecía que éramos quienes queríamos hacer algo malo y no sabían el infierno que estábamos viviendo todos, ¿no? Hicimos historia, y digo hicimos todos en grupo, hicimos historia, fuimos una gran punta de la lanza que todavía sigue corriendo. Hicimos telemedicina y ahora entendimos que la telesalud es algo que llegó para quedarse. Telesalud es un macro. De la telesalud podemos sacar esa parte de telemedicina que seguimos haciendo periódicamente. Y algo importante es que a través de la cámara podemos dar asesoría a otros médicos o a otra parte del equipo de salud. Y esa parte que damos de asesoría directamente al equipo de salud es un mentoraje. Podemos ser mentores de mucha gente que quiere implementar esto o que quiera conocer algo relacionado con
con algún tipo de paciente, le ponemos al experto directamente en una cámara y ese programa de mentoría a distancia es un programa de telementoraje. Nada de lo que estamos haciendo se nos ocurrió a nosotros. Lo único que hicimos fue tomar todas las piezas, unirlas y conformarlo en un programa único. Ese programa ahorita yo lo quiero llevar hacia la población en general. Ese programa se denomina HealthyBox, que es asesorías médicas, consultas médicas, pero que tu médico esté disponible, tenga a una llamada, una cartera completa de especialistas, como para que si tú necesitas, tú como médico tienes un paciente y tu paciente requiere una asesoría por un médico especialista, el doctor solamente hace una llamada y tiene ahí al médico especialista para que le pueda orientar qué hacer con esos pacientes. A veces la orientación es muy sencilla, a veces la orientación solamente es para validación de lo que yo creo que te tengo que hacer. A veces la orientación es un poquito más compleja porque no sé qué hacer y tú me vas a sugerir algo del tratamiento. A veces me vas a decir qué estudios le tengo que pedir a mi paciente, o a veces me vas a decir que este paciente no es para que lo vea un médico general, sino para mandárselo directamente a un especialista. Con esa celeridad de que en la misma consulta va a quedar resuelto el problema, y esto es solamente introduciendo el concepto de telementoraje a la consulta. Esto lo podemos hacer y mejoraría muchísimo la calidad de las consultas médicas. Ese programa lo envolvimos en una caja de salud, y lo nombramos HealthyBox. HealthyBox es un programa que ya tiene origen, que lo tenemos disponible para que sea replicable, y lo queremos ligar a un concepto más grande como el concepto en el cual podemos capacitar mucha gente para que sepan manejar un desfibrilador automático externo, para que puedan dar reanimación cardiopulmonar, para que podamos entrar a las plazas comerciales y enseñarle a la gente, a los usuarios de las áreas de comida, enseñarles cómo hacer una maniobra para quitar el atragantamiento. Todo esto encaminado hacia que la gente muera menos, ¿no? O sea, tiene que haber una reducción de la mortalidad en gente que no debe de morir. Hay gente joven, sana, que eventualmente se puede ver afectada por un cuerpo extraño que puede ser parte de tu comida. Si nosotros enseñamos a la gente que está en las áreas de comida a manejar el atragantamiento, podemos evitar que mucha gente muera. Eso es indispensable. Hay gente joven que no debe de morir. Hay gente que es como cualquiera de nosotros, totalmente funcional, que con un mal bocado puedes morir porque te atragantas. Hay mucha gente que presenta paros cardíacos súbitos, y esos paros cardíacos súbitos, si suceden frente a una persona que sabe dar el RCP y suceden en un ambiente en donde tienen disponible un desfibrilador, tiene altas posibilidades de sobrevivir. Si no está en esas condiciones, pues la verdad es que la posibilidad de sobrevivir es del 2%. O sea, la gente muere por no tener una persona capacitada en RCP y por no tener un desfibrilador automático externo. Entonces tenemos que apoyar para que todos los lugares de alta concentración de personas tengan disponibles estos equipos y estas personas entrenadas. Entonces es parte del proyecto de HealthyBox. Tenemos que capacitar, tenemos que entrenarnos, tenemos que tener disponibles esos equipos, y tenemos que tener un médico que tenga la posibilidad de darle atención de forma multidisciplinaria a un paciente. Que el paciente no tenga que andar diciendo: tengo un dolor de estómago, voy a buscar al gastroenterólogo. Pues no, un dolor de estómago no siempre lo tiene que ver un gastroenterólogo. Tenemos muchas posibilidades de diagnóstico, y el médico se puede encargar de canalizar de una forma específica a cada uno de los pacientes hacia la especialidad que necesite o no, porque también hay que darle el valor que tiene un médico general, que en la mayor parte de los escenarios el médico es capaz de resolver la situación que tiene un paciente, y que con todas las asesorías que va recibiendo cada vez va a estar más fortalecido su concepto de la medicina. Yo estoy seguro que evolucioné mucho como médico, estoy seguro que me hicieron crecer mucho como médico, me comunico diferente.
Y estoy seguro que tuve que romper muchos paradigmas de la medicina, porque a mí me enseñaron que al paciente hay que tratarlo a través de un escritorio y que la barrera del escritorio es indispensable para que no se rompa la relación médico-paciente y que el contacto físico es innecesario en una relación médico-paciente. Bueno, pues todos esos paradigmas los pudimos romper. Hubo mucha gente que compartió conmigo el estrés, hubo mucha gente que estoy seguro que me permitió acompañarlos en la peor angustia de su vida, en la peor enfermedad de su vida, y lo compartimos. Ellos también me acompañaron a mí, y hubo muchos abrazos, realmente hubo muchos te quiero, y fueron genuinos. Hay ahorita un cariño que es seguramente algo que va a trascender por el tiempo, porque nos vemos y nos queremos mucho. Le quiero decir eso a la gente, que la gente que nos acompañó durante todo ese tiempo hizo que fuera más sencillo todo. La gente que nos apoyó, la gente que nos ayudó y la gente que confió, hizo que esto valiera la pena. Y de veras creo que lo único que les puedo decir es gracias. Y gracias desde aquí.